Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la asistencia una vez más a esta audiencia virtual. Aquí estamos un jueves más. Como saben, estaremos hasta el día 28 de noviembre. Eh, Hoy será una nueva edición del ciclo de conferencias bajo el título El futuro de la Ley 1581 de 2012, reforma o derogación. Antes de continuar, me gustaría informarles de que la sesión de la semana pasada se las he dejado por el chat para que accedan a YouTube. Y asimismo, tanto esta que está teniendo lugar hoy como todas las anteriores, ¿vale? Serán publicadas en nuestra cuenta de Aledia Legal Tech Colombia. En el día de hoy, pues nos acompaña nuestra compañera Nicole O'Neill. Ella es abogada bilingüe con un máster en protección de datos por la Universidad Internacional de La Rioja. Está especializada en la implementación y en la adaptación del sistema de gestión de datos eh, conforme al RGPD y conforme a la normativa de Latinoamérica, no solo de Colombia, sino también de México, Argentina, etcétera. Se enfoca en fortalecer políticas de protección de datos desde su diseño, asegurando una evaluación continua del riesgo y alineando a todas las normativas posibles. En los últimos 2 años ha sido asesora técnica del Congreso de la República de Colombia, participando en la redacción del proyecto de ley que hoy aquí nos trae sobre la protección de datos personales. Concretamente, hoy nos va a hablar, va a dar una ponencia bajo el título Desaparición de la excepción de datos públicos, nuevas reglas para la legitimación del tratamiento, donde analizarán los cambios en el manejo de los datos públicos y las nuevas reglas para legitimar el tratamiento de esos datos. Antes de darles paso, me gustaría informarles de una última novedad que hay acerca del proyecto de ley, y es que muy pronto va a tener lugar el debate, según nos comentan desde el Congreso, fechándose probablemente en torno a la primera o la segunda semana de noviembre. Con toda esta presentación y sin más dilación, me gustaría dejarles con nuestra compañera Nicole y que comience ella, que nos ilustre un poco con el tema de hoy. Bueno, buenos días a toda la audiencia virtual. Realmente agradecemos mucho que jueves tras jueves se puedan unir a este espacio en el que buscamos de pronto contrastar un poco las perspectivas que trae el proyecto de ley con respecto a la ley 1581, cuáles serían esos cambios eh, o cuál sería el nuevo paradigma que nos traería el proyecto de ley y cuáles son los cambios con respecto a la ley 1581. Y también ir evaluando en el camino si lo mejor es una reforma de la ley 1581 o una derogación completa. El día de hoy quería abrir mi presentación con este tema que yo sé que de pronto le preocupa a muchos porque actualmente en Colombia, con el marco de la ley 1581, la clasificación de la información juega un papel importante en cómo legitimamos el tratamiento. Entonces, los que de pronto han tenido la oportunidad de leer el proyecto se han podido dar cuenta que esta clasificación de dato público, semiprivado, privado, pierde un poco de protagonismo en la perspectiva del proyecto. Pero ¿por qué es esto? O cómo pasaría a funcionar el tratamiento de este tipo de información que de otra forma, bajo el marco de la ley 1581, se puede tratar sin la autorización del titular? Entonces, bueno, yo les propongo la siguiente estructura. Primero, como unas consideraciones previas sobre los datos públicos, luego analizar un poco esta excepción para el tratamiento de datos públicos que está planteada en la ley 1581, cómo pasaría a funcionar su tratamiento dentro de las nuevas reglas establecidas en el proyecto de ley, cuáles son los impactos prácticos que traen estas nuevas reglas y unas conclusiones. Entonces, avanzando un poco, primero que todo, tenemos que entender qué es un dato público o qué es un dato de naturaleza pública. Si bien la 1581 pues, nos presenta el dato de naturaleza pública como una excepción a la obtención de la autorización, no nos define cuándo podemos determinar que un dato de carácter personal es de naturaleza pública. Entonces, nosotros tenemos que irnos eh, subsidiariamente a otras legislaciones y a otros criterios para determinarlo. Por ejemplo, a la ley 1266 de 2008 que trae la clasificación de los datos, y el decreto 1377. Entonces, tenemos que la ley 1266
nos dice que los datos personales pueden ser públicos, semiprivados y privados. Y con la ley 1581 se nos introduce la categoría de datos sensibles. ¿Qué nos dice la ley 1266? Que pues el dato público es aquel que según los mandatos de la ley o la constitución no sean ni semiprivados o privados. Y son datos que pueden estar contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales que no estén sometidas a reserva y el estado civil de las personas. Asimismo, el decreto 1377 también nos amplía un poco el concepto de dato público, igualmente agregando que es aquel que no es semiprivado, privado o sensible, entendiendo que la 1581 nos trae la categoría de datos sensibles, y que los datos relativos al estado civil, a la profesión o oficio, a la calidad de comerciante o servidor público pueden ser ejemplos de datos públicos. También son datos que están contenidos en registros públicos, documentos públicos, gaceta, boletines, sentencias y que no estén sometidos a reserva. Adicionalmente, en cuenta criterios que ya han sido también desarrollados en otras legislaciones, como la ley 1437 de 2011, o sea, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y la ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública, que también establece ciertos criterios sobre la información pública que tiene carácter reservado o confidencial. Así yo acá les hice un pequeño cuadrito para ampliar un poco cómo este criterio de calificación del dato como público, porque también es cierto que en varias sentencias se ha establecido que no porque un dato esté contenido en un documento público, y hay que ser muy cuidadosos acá, lo hace automáticamente público. Hay documentos públicos que pueden contener datos sensibles y que no deberían ser circulados porque pueden causar pues un perjuicio a la intimidad de los titulares. Entonces, esto ya se ha repetido en diferentes sentencias que, aunque se entienda que las sentencias son públicas y deben seguir siéndolo, hay información que puede estar presente, que debe ser sometida a los principios de administración de datos, es decir, evaluar si es necesario circularla, si realmente es un dato de interés público o pertenece a la esfera privada del titular y es mejor presentar una versión en Internet que omita ciertos datos que pueden ser sensibles para el titular. Entonces, tenemos como uno de estos criterios para determinar si el dato es público es que no esté sometido a reserva. Entonces, la reserva de la información donde viene trabajada en el Código de Procedimiento Administrativo, viene trabajada en la Ley de Transparencia, también se ha trabajado en diferentes sentencias de tutela, y estas excepciones de la reserva de la información puede ser por daños a intereses públicos, como qué tipo de intereses públicos, la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública, relaciones internacionales, prevención, investigación y persecución del delito, administración de justicia, derechos de la infancia, estabilidad macroeconómica. Y también es importante agregar aquí que se exceptúan documentos que contengan opiniones o puntos de vista que formen parte de un proceso deliberativo de los servidores públicos, es decir, estos documentos previos a tomar una decisión, a emitir una resolución, están sometidos a reserva. Entonces, no porque los produzca un servidor público antes de ser publicados son necesariamente públicos. Después tenemos la información clasificada, que son unas definiciones que nos trae la ley de transparencia. Son informaciones que de revelarse podrían causar un perjuicio al derecho a la intimidad del servidor público o al derecho a la vida y la salud y seguridad de las personas. Tampoco es clasificada esta información que está relacionada con los secretos comerciales, industriales y profesionales de las personas jurídicas.
Y luego tenemos los documentos públicos, que es un criterio más amplio que trae la ley 266, que trae el decreto 1377, también lo trae el Código de Procedimiento Administrativo. eh, pero hay que entender, como lo hemos dicho antes, que el carácter reservado de información o de determinados documentos puede que no sea oponible a las autoridades judiciales, legislativas o autoridades administrativas en el marco de sus funciones. No obstante, hay que tener en cuenta que se puede circular parcialmente los documentos públicos porque como la Corte una y otra vez lo ha reiterado, hay información dentro del documento que puede no ser de naturaleza pública y toca ponderar esa situación cuando uno está frente a un documento público. Eh, Luego tenemos los datos de naturaleza pública por defecto, que pues ninguna ley te lo va a decir así taxativamente que hay datos de naturaleza pública por defecto, pero se entiende en las ciertas definiciones que hay ciertos datos que se pueden compartir sin ningún tipo de reserva, como el estado civil, el número, lugar, fecha de expedición de los documentos de identidad, profesión o oficio, calidad de comerciante o calidad de servidor público. Algunos de estos respaldos se encuentran, por ejemplo, en la Ley 96 de 1985, que es la que nos dice que la registraduría puede compartir el número, lugar y fecha de expedición de los documentos de identidad. Entonces, estos son datos que siempre son de naturaleza pública y no les aplica ningún tipo de reserva. Ahora, bueno, para la segunda parte, pues vamos a ahondar un poco en esta excepción para el tratamiento de los datos de naturaleza pública, ¿no? Esta excepción, parto diciendo que, pues, para nadie aquí es un secreto que la ley 1581 gira en torno a la autorización. La autorización es esta figura central que nos sirve para legitimar el tratamiento de los datos en Colombia. Está así planteado en el principio de libertad que nos indica que el tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo y expreso e informado de los titulares y que no podrá ser obtenido ni divulgado sin previa autorización. Es decir, si en Colombia nosotros queremos tratar datos personales de forma previa, expresa e informada, tenemos que obtener la autorización del titular. Si no, no va a ser válido el tratamiento de los datos personales. No obstante, el artículo 10 nos ofrece algunas excepciones a la obtención de la autorización y entre ellas pues tenemos los datos de naturaleza pública, que es precisamente el literal B. Y como dato curioso, me gustaría comentarles que en la redacción anterior del proyecto de ley de la ley 1581, esta excepción era cuando los datos fueran recogidos de fuentes de acceso irrestricto al público, que realmente así está presente en muchas legislaciones latinoamericanas, pero finalmente el legislador colombiano decidió irse con la expresión de datos de naturaleza pública porque consideraba que se podría prestar a malas interpretaciones la expresión irrestrictos al público, ¿no? Entonces, para evitar problemas, entre otras cosas, dejaron los datos de naturaleza pública. Y hay algo muy interesante y es que, por lo menos, de todos modos, en el decreto 1377 volvieron a rescatar este concepto de fuentes de acceso al público en el artículo 5 y vemos que amplía un poco esta excepción diciéndonos que los datos personales que se encuentran en fuentes de acceso al público, con independencia del medio por el cual se tenga acceso, entendiéndose como aquellos datos o bases de datos que se encuentran a disposición del público, pueden ser tratados por cualquier persona, siempre y cuando por su naturaleza sean datos públicos. Entonces, es como un complemento o una ampliación de esta excepción. Por lo menos, como de manera muy interesante, en países como Brasil, con respecto a los datos que que son de acceso al público, se tienen que tener en cuenta criterios como la finalidad, la buena fe, el interés público que justifican su disponibilidad. Esto quiere decir que los responsables del tratamiento tienen que alinear las finalidades del tratamiento a los motivos y el contexto en el que estos datos son de naturaleza pública.
Y pues más o menos en ese mismo camino, la SIC ha tomado ciertas decisiones y ha reafirmado esta perspectiva. Lo vemos en casos como la resolución de Dataset Technologies, que tenían un motor de búsqueda que consultaba en fuentes de la rama judicial, antecedentes sobre los titulares, pero la SIC ha dicho que los datos consignados en bases de datos públicas o de entidades públicas no son siempre de carácter público. ¿Qué pasaba? Que si bien se podía consultar en la rama judicial, no quiere decir que los datos relacionados con el caso o la situación judicial de la persona todos fueran de naturaleza pública. Habían definitivamente situaciones dentro del procedimiento judicial que podían afectar la intimidad del individuo. Entonces, con respecto a esto, la SIC establece que deben ser analizadas con el fin de determinar la naturaleza real de los datos ahí consignados y verificar si resulta necesario la consecución de la autorización. Y esto es muy importante, ya se los había comentado. No porque un dato esté contenido en un documento público, lo hace automáticamente público. Entonces es muy importante tener eso en cuenta al momento de evaluar el uso de esta excepción como una exención a la autorización. ¿Cuáles son estas nuevas reglas que trae el proyecto de ley? Que me parece muy importante rescatarlas. Sé que ya hubo una ponencia sobre el tema, pero es muy importante también pueden ver la grabación si quieren ampliarlo, pero me parece muy importante rescatarlo porque esto nos va a ayudar a entender cómo va a funcionar esta nueva mecánica y por qué desaparece la clasificación o por qué esta clasificación pierde ese protagonismo o deja de ser tan relevante, ¿no? Entonces, tres cosas que debemos tener en cuenta para entender un poco el cambio de paradigma. Primero, que el consentimiento va a perder protagonismo. El- la excepción para el tratamiento de datos personales considerados públicos ya no se basará en la legitimación, en la naturaleza de los datos en sí misma, sino en una justificación para su tratamiento, que de eso se trata las bases de legitimación. También vamos a tener 6 bases de legitimación que dependiendo de de la finalidad que buscamos al tratar los datos, nos corresponde buscar una hipótesis jurídica que se ajuste a esa finalidad y que nos habilite a hacer el tratamiento de los datos personales y debemos entender cuándo es aplicable cada base de legitimación para el tratamiento de los datos personales. Entonces tenemos que el artículo 6 del proyecto de ley nos dice que será lícito el tratamiento que se haga con el consentimiento si es necesario para ejecutar un contrato o para tomar medidas contractuales, eh, si es necesario para una obligación legal, para cumplir con una obligación legal, si es necesario para un interés vital, para proteger intereses vitales de los titulares, si es necesario para el interés público o si se hace en virtud de un interés legítimo. El consentimiento como figura va a cambiar, va a cambiar. Ahora mismo tenemos entendido que es previo, expreso e informado. La ley 1581 nos permite un consentimiento en bloque, es decir, nosotros, y esto tiene muchísima lógica porque la ley 1581 gira en torno a la autorización. Entonces, como no tenemos más figuras de legitimación, nosotros solemos presentar un listado de finalidades y con la sola autorización justificamos el tratamiento de los datos para todas esas finalidades que nosotros tenemos previstas. ¿Qué pasa? En el proyecto de ley el consentimiento cambia. La libertad deja de ser un principio y pasa a ser una cualidad del consentimiento, lo cual esto es muy importante y quiero resaltarlo. ¿Por qué?
Como tenemos planteada ahora la libertad dentro de nuestra Carta de Principios en la Ley 1581, es meramente una definición de la autorización en sí misma, ¿no? Nos explica cómo tiene que ser esa autorización. Y esa es la descripción del principio de libertad. Pero realmente la libertad como cualidad del consentimiento nos indica que ese consentimiento debe ser voluntario. No puede haber coerción, no puede haber presiones. Se debe asegurar que el titular tenga una opción real de elegir sin consecuencias negativas. Actualmente, la verdad es que las personas no tienen muchas opciones, o es dar el consentimiento o es no darlo. También pasamos el informado, ese no puede desaparecer nunca. Las personas tienen que recibir información clara y comprensible sobre el alcance del tratamiento de sus datos personales, cuáles son los fines, si los datos van a ser compartidos con otros terceros, qué derechos tienen en virtud del tratamiento, frente al tratamiento de los datos personales, y esto les va a permitir tomar una decisión consciente. Y tenemos un consentimiento específico, que yo sé que a muchos esto les causa un poquito de terror porque implica que debe otorgarse un consentimiento por cada finalidad, pero obviamente, si nosotros tenemos el chip aquí de que todo gira en torno al consentimiento y estamos pensando en cómo hacemos las cosas actualmente, se va a sentir muy dispendioso a capturar un consentimiento por cada finalidad del tratamiento que tenemos. Pero cuando se aplica la lógica de las bases de legitimación, finalmente, y se hace una evaluación minuciosa, nos terminaremos dando cuenta de que no todas las finalidades del tratamiento que tenemos planteadas necesitan del consentimiento para ser legitimadas. Y luego tenemos que el consentimiento debe ser inequívoco, es decir, que no debe que debe ser claro, que no debe ser ambiguo, que no puede interferirse en la actividad, o sea, no puede inferirse de la inactividad, me disculpo, o no puede usarse términos vagos en la política como o utilizar patrones engañosos para tratar de capturar ese consentimiento. De no hacerlo, podría ser inválido, ¿no? Luego tenemos que el proyecto de ley nos trae nuevas condiciones para el consentimiento. Esto está desarrollado en el artículo 8. De igual forma, si se utiliza el consentimiento como base de legitimación, el responsable tiene que poder demostrar que el titular lo otorgó de forma previa, eh, por cualquier medio que sea admisible en derecho. Si el consentimiento es una declaración escrita que incluye otros asuntos, es decir, por ejemplo, se presenta junto con unos términos y condiciones, debe presentarse de manera clara y por separado. El consentimiento, pues si se solicita durante un contrato, debe permitirse al titular negarse si no está relacionado directamente con el mismo. Y ustedes me dirán, no, pero es que entonces no se va a poder celebrar el contrato. Claro que sí, es que ustedes van a tener unas finalidades del tratamiento que van a ser esenciales para la ejecución del contrato y son muy diferentes a las finalidades que tienen para tratar los datos con el consentimiento. Y aquellas finalidades que están justificadas para tratarse dentro de la ejecución de un contrato no van a requerir del consentimiento. Por eso, si estas finalidades que requieren del consentimiento no hacen parte esencial del objeto del contrato, se tienen que presentar de forma separada y por eso se le tiene que dar la oportunidad al titular de bien sea darlo o no dar el consentimiento. Eh, También tenemos con el proyecto de ley el consentimiento de menores de edad, que si ustedes quieren profundizar, nuestra colega Andrea Martínez hizo un webinar espectacular sobre el tema. Yo les invito a que vean la grabación en YouTube. Pues así como a modo de resumen les diré que se está tratando de regular el consentimiento para mayores de 16 años y el consentimiento para menores de 16 años. Luego tenemos la otra base de legitimación, la necesidad de celebrar un contrato, de ejecutar un contrato o de tomar medidas precontractuales que han sido solicitadas por el titular. Aquí el tratamiento de los datos personales va a ser legítimo porque se necesita ejecutar el contrato en el que el interesado o el titular es parte
y o se necesita tomar medidas precontractuales. Esto incluye situaciones previas como la firma de un presupuesto o de una oferta y cuando requieren los datos para realizar verificaciones o gestiones antes de formalizar este acuerdo o este contrato. Luego tenemos la obligación de tipo legal. Estas obligaciones pueden surgir de normativas de orden nacional, como en el caso de los empleadores que deben tratar datos por razones de seguridad y salud en el trabajo, o también cuando se necesitan tratar los datos por razones tributarias. Entonces, la ley generalmente las leyes traen un pequeño marco de cuáles son estas finalidades, que son muy taxativas, qué datos se involucran, qué tipo de titulares están involucrados, a qué entidades se va a destinar la información. Entonces, es una base de legitimación para mí muy sencilla porque muchas de si nos ponemos a examinar actualmente, muchas de las políticas de privacidad que tenemos con respecto al tratamiento que se hace de la gestión del recurso humano dentro de las organizaciones, nos vamos a dar cuenta que realmente muchas de estas finalidades con las que tratamos los datos son obligaciones de los responsables de tratamiento en su papel de empleador o en su papel de contribuyentes, ¿no? Frente, digamos, a una DIAN. Entonces, no es una opción para ellos no hacer este tratamiento de los datos personales. Entonces el consentimiento aquí no tendría ni siquiera mucho sentido. Luego tenemos el interés vital o urgencia médica o sanitaria. Este motivo pues se aplica cuando no hay otra base legal disponible y suele coincidir también con razones de interés público, como el control de epidemias o emergencias humanitarias, o en situaciones en que la vida del titular está en riesgo y no está en capacidad de dar su consentimiento, dar sus datos, por ejemplo, una situación extrema de encontrar a alguien gravemente accidentado, tener que sacarle los documentos de la billetera para saber quién es la persona que se está llevando en la ambulancia y poder registrarla dentro del centro médico porque la persona en el momento está inconsciente, es un tratamiento completamente justificado en salvaguardar la vida del titular, ¿no? Luego tenemos la necesidad para una función de interés público o en el ejercicio de funciones públicas conferidas a la ley. Generalmente este es un tipo de base de legitimación que bien se aplica a entidades públicas o a privados que están ejerciendo funciones públicas, ¿no? Entonces, esto también emana de un deber legal, o sea, siempre hay leyes que respaldan estas funciones de las entidades o de los privados que están ejerciendo funciones públicas. Tienen que ser leyes vigentes y es lo que va a validar o respaldar la licitud de ese tratamiento en interés público. Y por último, tenemos el interés legítimo, que es una base de legitimación que está sonando mucho ahora en Europa porque salió una nueva directiva del Comité Europeo de Protección de Datos que hace un desarrollo de esta base de legitimación. Es una base de legitimación que suele ser un poco complicada de interpretar eh, porque generalmente implica una evaluación cuidadosa donde se comparan tanto los intereses como del responsable como de los titulares. Se debe considerar cuestiones como las expectativas razonables del interesado con respecto a la relación que tiene con el responsable del tratamiento. eh, y puede que en ciertas situaciones donde se vaya a ponderar este interés, tiene que haber una necesidad que sea actual, el interés tiene que ser real, no puede ser nada especulativo, como que yo creo que voy a necesitar, no, tiene que ser real, tiene que ser una situación de ese momento para utilizar esta base de legitimación, que yo creo que va a ser la base de legitimación que si se usa va a tener va a tener como un mayor rigor o va a exigir mayor rigor por parte de los responsables del tratamiento en cuanto a su transparencia. ¿Cuáles son los impactos prácticos de las nuevas reglas con respecto al tratamiento de los datos personales? Yo sé que muchos se estarán preguntando hasta este momento, ¿significa que en el marco del nuevo proyecto de ley ya no podré tratar datos públicos sin autorización? Respuesta corta, sí, no vas a poder
tratar datos públicos sin la autorización. Pero pues no hay que entrar en pánico porque el no tener que pensar en la naturaleza del dato como el habilitante para el tratamiento, tenemos que hacer el ejercicio de pensar cuál sería entonces la base de legitimación que habilitaría el tratamiento del dato público. Por eso les voy a proponer un ejercicio y es, pensemos en el dato público por excelencia, que es el número de la cédula de ciudadanía, ¿no? Actualmente, pues nosotros podemos tratar el número de la cédula de ciudadanía sin contar con la autorización del titular. Eso lo tenemos claro bajo el marco de la Ley 1581, su artículo 10. Pero, ¿cómo funcionaría la lógica planteada en el proyecto de ley? Entonces, primero que todo, pues saber con qué finalidad voy a tratar el dato, ¿no? Entonces, partiendo de la finalidad con la que voy a tratar el dato, yo puedo establecer qué base de legitimación me funcione más. Entonces, en el caso del número de la cédula de ciudadanía, la necesito para identificar a la otra persona que es parte del contrato y así poder comenzar su ejecución. Si yo necesito el número de la cédula, esa es mi finalidad con la que yo necesito el dato, pues la base legal va a ser el contrato, ¿sí? Ya no va a ser la autorización. O sea, la cédula, el número de tu cédula lo necesito para identificarte como parte dentro del contrato. Entonces la base legal es el contrato. La necesito para recibir una consulta o para realizar una consulta relacionada con los antecedentes judiciales o disciplinarios, porque el titular va a ocupar un cargo público. Bueno, entonces debo evaluar si esa finalidad está respaldada por un interés público o por un deber legal de tener que hacer ese tipo de consultas. Es una persona que ha sufrido un terrible accidente y no está en capacidad de comunicar sus datos porque su integridad física está comprometida, el interés vital, como se los había mencionado alguien antes. Si alguien está accidentado, está en un estado de inconsciencia, los paramédicos van a venir y van a tratar de buscar documentos de identidad de esa persona para saber quién es y está completamente justificado ese tratamiento. Que yo lo necesito para realizar una consulta relacionada con temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Puede que aquí opere o el interés legítimo o el deber legal. Depende de si yo tengo una obligación de hacer esa consulta o tengo un interés que va más allá de los intereses del titular para realizar esa consulta. Y por último, no tengo una finalidad imperiosa de origen legal y solo necesito identificarlo. Por ejemplo, estoy haciendo un sondeo de mercado, quiero saber cómo está operando el mercado con respecto a tipo de producto, quiero introducir un producto. Aquí sería completamente el consentimiento. Y miren que he dejado el consentimiento de último porque quería evaluar otras posibilidades para que de pronto podamos ir abriendo un poco la mente de cómo van funcionando la lógica de las bases de legitimación. Va a depender mucho que nosotros evaluemos las finalidades que perseguimos en el tratamiento de los datos de naturaleza pública, que es lo que nos concierne el día de hoy, para poder encontrar la base de legitimación que justifica el tratamiento. Esta sería un poco la lógica que se plantea dentro del proyecto de ley. ¿Cómo entender el nuevo enfoque? ¿Qué retos tiene para las organizaciones? Bueno, como les digo, es importante ponderar cuáles son estos propósitos que planteamos para el tratamiento de los datos, porque a partir de la finalidad perseguida que justifica el tratamiento, podemos establecer cuál es esta base de legitimación que nos trae el proyecto y que nos puede funcionar, que es nuestro habilitador legal para hacer el tratamiento eh, de los datos, porque en el contexto del proyecto de ley, todos los datos que encajan dentro de la definición todos los datos que encajen dentro de la definición de datos de carácter personal, pues lo son, independientemente de su naturaleza, si es pública, si es privada, si es semiprivada y sensible, y tendrán el mismo marco normativo de protección. Por eso pierde esa relevancia, esa clasificación del dato dentro del proyecto de ley. También hay que tener en cuenta que van a haber cambios en la obtención del consentimiento. Por supuesto que habría cambios en la forma como se obtiene el consentimiento. Ya eso les había comentado. El consentimiento como lo conocemos va a cambiar un poco, cambiar sus calidades y por ende la forma como lo recolectamos también va a cambiar. Pero es que no solamente tenemos que pensar en el consentimiento como figura central, sino que tenemos que entrar a ponderar en igual medida
como si todos estuvieran equilibrados las demás bases de legitimación. O sea, no solo recurrir al consentimiento de primero, sino evaluar realmente la finalidad con la que quiero tratar los datos, realmente el mejor habilitador es el consentimiento o puedo tener otro habilitador que me funcione mejor dentro del marco del proyecto para habilitar o para legitimar ese tratamiento de los datos personales. Sí, también es muy cierto que el proyecto de ley trae los datos sensibles como categoría especial, pero esto va también más enfocado a términos de medidas de seguridad apropiadas para el tratamiento de estos datos. Tendrán unas reglas adicionales para su tratamiento. También van a tener que hacer uso de una base de legitimación para justificar el tratamiento de datos sensibles y por lo demás, también establecer medidas de seguridad que sean apropiadas a la sensibilidad de este dato. Entonces, como conclusiones quiero con estas tres ideas el día de hoy. La clasificación de los datos ya no será un criterio relevante para habilitar el tratamiento de los datos personales. Por eso, que los datos sean de naturaleza o público no pierden relevancia dentro de la lógica y del contexto del proyecto de ley. Hay que evaluar las finalidades con las que tratamos los datos y es que esto será clave para poder encontrar la base de legitimación que justificaría su tratamiento. Y la información pública, como la conocemos, pues no cambian las reglas aplicables a la información pública, que es reservada o clasificada, seguirá teniendo el mismo manejo de orden legal que ya está contemplado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley 1266. Esto tendrá el mismo significado, tendrá el mismo manejo en la información pública, solamente que para aspectos de tratamiento de datos personales ya no es relevante si el dato es de naturaleza pública o no. Lo relevante será encontrar una base de legitimación que justifique el tratamiento de esos datos. Entonces, con esto voy cerrando. Y bueno, si tienen preguntas, me encantaría leerlas, me encantaría poder despejarlas. Muchas gracias, Nicky. Yo creo que ha sido todo muy claro, ¿no? Muy didáctico. Creo que nos has ayudado a comprender un poco más esta parte. Esta nueva incorporación. De momento están escribiendo en el chat, así que a ver la cuestión que brindan. No, mientras que se van redactando las preguntas en el chat en este momento, ¿vale? Recuerdo una vez más esta nueva o esta última noticia que hemos recibido sobre el proyecto de ley, que se va a llevar a debate las próximas semanas, y asimismo que tanto la conferencia que hoy nos ha brindado Nicole como todas las anteriores y aquellas que tengan lugar en los próximos jueves hasta el día 28 de noviembre, pues estarán colgadas en el canal de YouTube de Aledia Legaltech Colombia. Diana dice que en la legislación actual los datos del registro mercantil son considerados públicos por lo que muchas empresas los toman para contactos comerciales. Con el cambio de la ley, ya no se podrían realizar este tipo de contactos sin tener un consentimiento. ¿Cómo se puede obtener sin un contacto previo? Hola, Briana. Bueno, en el marco del proyecto de ley, eh, tendrías que tener una base de legitimación para tratar esos datos personales. Bien podrías evaluar si está en el marco de un interés legítimo. Eh, También tenemos el escenario dentro del proyecto de ley del deber de información cuando los datos no se obtienen directamente del titular, pero para eso deberás haber evaluado que con esta finalidad de prospección comercial, cuál es la base de legitimación que justifica o habilita ese tratamiento de datos personales. Además, sí, entiendo que actualmente se tiene esa práctica porque se considera que la base de datos que genera la Cámara de Comercio son datos de naturaleza pública. Y eso también ha sido planteado en diferentes resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero al desaparecer la naturaleza pública del dato como un excluyente de la autorización, no podemos, como lo he mencionado, recurrir primero a la autorización
como única opción para legitimar el tratamiento de los datos personales, porque puede haber una base de legitimación que se ajuste mejor a ese escenario que podamos evaluar al momento de tratar los datos personales, sin obviamente no dejar de cumplir el resto de obligaciones que vienen en el marco de la ley, que es, por supuesto, informar al titular y decirle de dónde se han obtenido esos datos. Por otro lado, Sebastián Aroca comenta que a él le genera confusión el determinar que el número de cédula es un dato público, teniendo que el número de cédula es un dato que me identifica e individualiza en la sociedad, toda vez que no hay lugar a que otro titular se identifique con dicho número. Dice además, un segundo mensaje, que se podría hacer uso de estas bases de legitimación para, o sea, pregunta si se podría hacer uso de estas bases de legitimación para la transmisión de datos y la transferencia internacional de los datos. Bueno, con respecto al primer comentario, no es algo que lo diga yo o me lo haya inventado, viene también dado de una ley que es del 85, que es de la registraduría y que dice que esos datos pueden ser compartidos a terceros, es decir, son estos datos que son indudablemente de naturaleza pública por defecto. Ojo, el número de la cédula de ciudadanía, soy muy hago mucho hincapié en ello porque sabemos que la cédula de ciudadanía viene acompañada de otros tipos de datos que no necesariamente todos van a ser de naturaleza pública, ¿verdad? Pero en el contexto actual entendemos que la cédula de ciudadanía, el número de la cédula de ciudadanía es un dato de naturaleza pública y puede ser tratado sin la autorización del titular. No quiere decir que la fotografía que venga en la cédula pueda ser tratada sin la autorización del titular o el grupo sanguíneo que viene presente en la cédula de ciudadanía también pueda ser tratado sin la autorización del titular. Ese no sería el caso, porque como ya lo había planteado en otro momento de la exposición, que un dato esté contenido en un documento público no lo hace automáticamente de naturaleza pública. Entonces eso hay que tenerlo muy clarito. Pero con respecto al número de la cédula de ciudadanía, sí, sí es un dato de forma irrestricta y por defecto de naturaleza pública, que ya ha sido dado por una ley de la registraduría y que se entiende de esa forma y que incluso la Corte Constitucional en diferentes sentencias lo ha reiterado. En diferentes solicitudes de derecho de acceso con respecto a servidores públicos, son datos que se pueden compartir. Uno de esos es el número de la cédula de ciudadanía. Ahora, con respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿se podría hacer uso de estas bases de legitimación para la transmisión de datos y transferencias internacionales? Claro que sí. Y no solo eso, sino que el proyecto de ley también tiene unas reglas especiales para la transferencia de datos. Pero sí, claro que se tendría que hacer uso de estas bases de legitimación para la transferencia de los datos personales, que obviamente se tienen que entrar a evaluar junto con las reglas que ha establecido el proyecto de ley para la transferencia internacional de datos. También me gustaría hacer una aclaración y es que el proyecto de ley no contempla el concepto de la transmisión como lo tenemos entendido ahora, que es este acto de pasar los datos a un encargado del tratamiento, porque se regula la figura del encargado y ya se le da una distinción muchísimo más distinguida del responsable del tratamiento, en contraste a la ley 1581, que en el listado de deberes del responsable y del encargado son prácticamente los mismos. Dentro del proyecto de ley, estos deberes están debidamente distinguidos y también está el tema del contrato del encargo del tratamiento, que está muchísimo más desarrollado. Entonces, en el marco de un encargo se pueden transferir datos internacionales. ¿Y cuál es la intención que trae el proyecto de ley con la transferencia internacional? No es el hecho o la acción de transferir el dato, sino vigilar la salida del dato. Si nosotros le estamos dando este marco de protección tan alto en nuestro espacio geográfico, también debemos procurar tener reglas que nos permitan mantener este nivel de protección cuando el dato sale del país. Y es la intención que busca la parte de transferencias internacionales del proyecto de ley. Entonces, por supuesto que sí, tienes que tener una base de legitimación para transferir ese dato y tienes que evaluarlo junto con las reglas que trae el proyecto para las transferencias internacionales. Sí, bueno, en adición, bueno, y en relación con la primera pregunta, vuelve a hacer una aclaración, una pregunta, eh, que dice que si sería solo el número de cédula para fines estadísticos o alguna figura similar,
es decir, sin el nombre de la persona que es la propietaria de esa cédula. Sí, correcto. O sea, solamente sería el número de la cédula, el dato de naturaleza pública que puede tratarse en la autorización. Como lo dije, la cédula de ciudadanía es un documento muy particular, es un documento público en esencia, pero no quiere decir que todos los datos que están contenidos en la cédula de ciudadanía son de naturaleza pública. Creo que es una discusión que se ha tenido bastante porque es bastante complejo el tema, pero sí, por supuesto, si bien tú podrías no requerir la autorización para el número de la cédula de ciudadanía, sí que lo podrías requerir para tener el nombre, el apellido del titular, la fecha, bueno, la fecha de expedición es otro dato de naturaleza pública según la registraduría, pero podrías de pronto sí requerir la autorización para tener la fotografía del titular, ¿no? La fotografía que viene dentro de la cédula. Agradecerte a ti muchísimo bueno, la cantidad de información que nos has dado, la claridad con la que la has expresado, ¿no? Yo creo que esto es lo importante de este tipo de conferencias, hacer mostrar un poco qué incorpora este proyecto, que aunque puede mejorar la ley actual y un poco dar otra visión más cercana a la gente que de verdad pues quiera conocer de qué cambios se están produciendo en Colombia ahora mismo. Así que sin más, una vez más recordar que todas estas sesiones quedan grabadas y que nos vemos el próximo jueves, que será de forma continuada todos los jueves a las 10 hasta el día 28 de noviembre. Así que muchísimas gracias a todos por la asistencia y nos vemos la semana que viene. Gracias.